Buenas gente, hoy les traigo el resumen del Maestro de la Espada Genio de la Academia. Antes de comenzar me apoyarían mucho con su suscripción, además de un like y un comentario. Sin nada más que decir, empecemos. La historia comienza mostrándonos un montón de soldados muertos y al prota observándolos. En eso una voz le dice que se descuidó, ya que nunca creyó que habría un humano tan fuerte, y esa voz provenía de un gigante que estaba en el suelo. Arriba de él se encontraba nuestro prota, quien se llama Ronan. Este gigante se llama Hayute, quien es uno de los 3 gigantes, y al parecer el más fuerte. Estos gigantes solo aparecieron de la nada hace 20 días en el imperio para hacer estragos. El prota le pisa la cara y le dice que por su culpa la mitad del imperio se ha convertido en un cementerio, y le pregunta el por qué sigue vivo. El gigante le responde que no se preocupe, ya que no estará ahí por mucho tiempo, ya que tiene que volver a su lado. El prota le dice que eso es bueno, ya que pronto estará con sus amigos que murieron antes que él. El prota le recuerda que son los 2 gigantes que venían con él, y le recuerda que un dragón rojo rostizó a uno de ellos, y el otro fue sellado por un anciano. El gigante le dice que no quiere cubrir todo con sus palabras superficiales, ya que al igual que los 2 gigantes, los oponentes que lucharon contra ellos están muertos, y eso significa que ya no queda nadie fuerte. El prota con una sonrisa le dice que él todavía sigue vivo. El gigante le dice que no se adelante, porque ya está llegando a su fin, y le dice que si hubiera entrenado más y mejor, hubiera sido un gran obstáculo para ellos. El prota, lleno de frustración, le dice que ya sabe que vivió una vida miserable y que no se lo tiene que andar recordando. El gigante le dice que es un gran ser humano, al igual que está bien ser orgulloso, pero eso no quita el hecho de que su mundo será engullido por la luz de las estrellas y desaparecerá. En esta parte el gigante se puso muy filosófico. El prota acaba con él al escuchar esas palabras, y mientras camina recuerda a sus compañeros, y frente a él se topa una montaña, y esa era la de sus compañeros muertos. El prota cae y les dice que por qué fueron a la guerra si no eran tan fuertes. Era mejor que hubieran huido. En esto escucha una voz quien le dice que no se puede mover debido a una lesión, que cualquiera que escuche su voz la ayude. El prota rápidamente reconoce la voz y va hacia donde estaba la gran comandante Adeshan, quien ya no contaba con un brazo. Ella le pregunta si Hayute está muerto. Ronan se lo confirma diciendo que él lo mató. Ella le da las gracias, y mientras se la da se le sale una lágrima. Ronan le dice que si le está tan agradecida que tiene una petición que hacerle, y esa es hacerle una limpieza con buen trato a los soldados, ya que normalmente los cuerpos son abandonados o cremados, pero no de la mejor manera. Ella le responde que no está segura, ya que ella ya está en su límite, y le dice que por qué no se hace cargo él personalmente, pero al parecer Ronan tampoco le quedaba mucho tiempo de vida. La comandante le pregunta que si llegara a vivir, ¿qué le gustaría hacer? Ronan le responde que muchas cosas, pero algo que recordó en ese momento es ir a la academia, ya que ese era el deseo de su difunta hermana mayor. Ronan le dice que pronto se reunirá con su familia. La comandante le habla sobre el cuerpo de búsqueda, pero Ronan le dice que él ya es una causa perdida. En eso la lluvia se detiene, al igual que empieza a temblar, y arriba en el cielo se muestran unas criaturas misteriosas, que ni Ronan sabía quiénes eran. La comandante entra en pánico y se pregunta que si los 3 grandes no eran el final, y se dice a ella misma que al final no pudo salvar el mundo, y piensa en que con la oportunidad que le queda no hay manera de que pueda pensar en algo. Ronan la despierta de sus pensamientos y le dice que se prepare para luchar. La comandante le pregunta que si acaso luchará. Ronan le responde que aunque muera quiere hacerles algo a esas criaturas. La comandante piensa en que Ronan es todo un macho, ya que gracias a él han podido llegar hasta ahí. En eso la comandante le da un beso a Ronan y le pasa una perla. Ronan le pregunta qué es y la comandante le responde algo, pero por ahorita no se sabe lo que le dijo. Ronan le dice que qué tonterías está diciendo en esa situación. La comandante le dice que si se llegara a encontrarse de nuevo, que le diga que no haga ninguna tontería y se convierta en sastre. En eso una de las criaturas lanza un ataque hacia ellos, y vemos cómo Ronan despierta y se percata que está en su ciudad natal, Nimbuten, y se pregunta que si realmente regresó al pasado. Ronan, ya más tranquilo, confirma que las palabras que le dijo la comandante eran ciertas. Vemos un flashback del momento en el que le da el beso para pasarle la perla.
Ronan le pregunta qué fue lo que puso en su boca. La comandante le responde que fue un orbe que hace retroceder el tiempo. Y le cuenta que así es como pudo llegar a ser comandante, ya que antes de que decidiera convertirse en comandante era un desastre. Ella le dice que ese orbe permite volver al pasado 4 veces, y ella ya usó 3 veces el orbe, lo que significa que queda una oportunidad, y le dice que se lo pasó a él, ya que piensa que es la clave para detener la destrucción del mundo, y le dice que agudice sus habilidades y que si quiere aprender que vaya a la Academia Fidion, ya que es un lugar con gente excepcional y que le servirá para mejorar sus habilidades. De ahí le dice lo que ya sabemos. Volvemos con Ronan, preguntándose qué es lo que se supone que él haga, y de repente recuerda que si regresó al pasado, eso significa que podría ser capaz de volver a ver a su hermana mayor. Así que rápidamente se dirige a su casa, pero en eso observa como unos 4 tipos tienen colgado de un árbol a un niño boca abajo, y piensa en que esos tipos no han cambiado nada ni en el futuro, pero de ahí se percata que el niño no está colgado de una cuerda, sino con magia. Ronan cuenta que una persona tan valiosa como esa era raro verla en el campo de batalla, y piensa que no hay manera de que haya alguien así en su pueblo, pero recuerda que en esa época en la que está, ellos también estaban ahí. Nos pasamos con la persona que está usando magia para colgar al niño. Esta se pregunta que cuándo pararán los tipos esos de hacer ese tipo de cosas, ya que le podría pasar algo a ese niño. Vemos como el niño le pide a los tipos que no tiene dinero que se detengan, ya que el dinero es para el gasto de las medicinas de su madre. El tipo le dice que no le importa a su madre, que si quiere ser buen hijo que gane más dinero, y mientras decía eso lo estaba golpeando. Y como veía que el niño no le iba a dar el dinero, le dice al niño que lo suba a la copa del árbol. El niño le dice que no puede hacer eso, ya que si se resbala por error, el niño saldría lastimado. El tipo le dice que no es una chica como para tener tanto miedo. El tipo le dice que se calle y haga caso a sus órdenes, o si no acabará como el niño que está colgado. Hazel, ya que así se llama el niño que está usando magia, se pregunta cómo llegó a esa situación, y se pregunta si estuvo mal aprender magia, ya que él solo quería demostrar que también era bueno en algo. Hazel quería decirle al tipo que no, pero sentía tanto miedo. Pero decide decirle, pero antes de que dijera algo, Ronan le pega un zape para que se detuviera y dejara al niño en paz. El tipo se da cuenta de eso, y molesto le dice que si acaso lo que hizo es gracioso. Hazel le dice que no fue a propósito. Ronan le dice a Hazel que deje de hablar con basura como esa, ya que tiene que hacerle unas preguntas. Una de ellas es que dónde aprendió la magia de telequinesis. Hazel le responde que de un grimorio que le vendió un vendedor ambulante. Ronan se pregunta que cómo Hazel puede ser tan bueno con un grimorio barato, y piensa que le puede servir en un futuro con los gigantes. En eso el tipo desenvaina su espada, y Ronan se percata de ello. El tipo le dice a Ronan que lo trata así solo porque le ganó una vez, pero que ahora no será así, ya que él lo vencerá. Y rápidamente el tipo va hacia Ronan. Ronan piensa que de dónde el tipo ha sacado una espada, y también observa su mala postura. Pero observa que tiene fuerza física, y eso funcionaría con cualquiera, pero no contra él. Ronan fácilmente esquiva el ataque. El tipo se pregunta que cómo pudo esquivar eso fácilmente. Ronan piensa que aunque tenga un cuerpo joven, su experiencia es la misma que tenía antes. El tipo le dice que ha tenido suerte, y le dice que si se pone de rodillas y ruega que no le haga nada, le perdonará la vida, pero que se quedará sin un brazo. Y si lo llegara a matar, se asegurará de tratar muy bien a su hermana. Ronan le pregunta que si acaso dijo hermana. El tipo le falta el respeto a la hermana con unas palabras obscenas. Ronan, molesto, le mocha una oreja y le dice que si acaso quiere morir. Ronan le dice a los demás que se larguen, o si no terminarán como su amigo. Les dice que dejen el dinero que tomaron del niño, además del costo por haber arruinado su humor. Ronan le da todo el dinero al niño, y él se queda con la espada. El niño le da las gracias. En eso Hazel le pide perdón al niño por lo que le hizo, ya que estaba tan asustado que no pudo hacer nada en contra de Hans. El niño le dice que no se preocupe, ya que vio que él estaba en su misma situación, y con una sonrisa le dice que no es culpa suya, y que aprecia su disculpa. Y con eso el niño se va a casa. Ronan ve a Hazel y se da cuenta que no es malo, y le dice que tiene un negocio para él, así que lo cita en 4 días. Hazel le pregunta que qué quiere decir. Ronan le dice que se verán cuando la luna esté arriba en el cielo,
y lo amenaza diciendo que si no viene ya sabe lo que le pasará. Ronan rápidamente se va corriendo a su casa y fuera de ella se pregunta si es demasiado, ya que le llevaba flores a su hermana, ya que a ella le encantan las flores. Así que arrancó cualquier flor que vio hasta formar un ramo. Ronan avergonzado se decide mejor a tirarlas, pero en eso su hermana abre la puerta y le dice que se preguntaba quién estaba afuera. Ronan al verla recuerda que durante todo el tiempo que pasó como soldado se preguntaba lo que le diría la vez cuando la volviera a ver. Se preguntaba si debería de pedirle perdón por haberse ido sin decir nada, o decirle que la extrañaba, pero eso es lo que solo podía decir el soldado Ronan, y solo lo que él podía decir era que volvió a casa. La hermana feliz le dice que nunca creyó que Ronan le regalaría flores. El nombre de la hermana es Cyril. Ronan le dice que se alegra de que le gusten. La hermana le ofrece más de comer a Ronan, pero él le dice que ya se llenó, y le pregunta que cuántos años tiene actualmente. Ella le responde que 22, y le pregunta el por qué. Ronan solo le dice que se lo olvidó. En eso Ronan piensa que entonces faltan 10 años para que esas criaturas invadan su mundo. Su hermana le toca la frente para ver si tiene fiebre, y se da cuenta que no tiene. En este momento Ronan piensa en que su hermana sigue siendo tan dulce y cálida, y desea que ese momento dure para siempre. Pero no es el momento de pensar en esas cosas, ya que en 10 años necesita hacerse lo suficientemente fuerte para proteger a Yril y a su mundo. Ronan le dice a Yril que quiere entrar a la academia. Su hermana reacciona de la mejor manera, ya que nunca la escuchaba cuando ella le decía sobre la academia. Rápidamente Yril saca un jarrón lleno de dinero, ya que pensó que algún día Ronan sobresaldría en algo, y para eso juntó todo ese dinero. Ronan le dice que le está agradecido, pero que mejor se lo quede ella, ya que eso no será suficiente. Tu hermana le pregunta que qué quiere decir, ya que aunque no lo parezca eso es mucho dinero y podría ir a cualquier academia. Ronan le dice que quiere ir a la academia Fillion, y su hermana reacciona con un grito que sacudió toda la casa. De ahí vemos a la famosa academia Fillion. Esta misma es la mejor institución educativa del imperio, ya que cuenta con los profesores más destacados del continente junto con la ayuda de la financiación de la gran familia imperial. El prestigio es tanto que la academia podría ser llamada la fábrica de héroes, ya que de esta salieron la gran comandante Aechan, el Sword Master Shu Yifen, el peor criminal, la bruja del invierno, entre muchos más. Estos fueron de gran ayuda en la guerra, es por eso que la comandante le mencionó esa academia al prota. Ronan recuerda la reacción de Yril, la cual le dijo que si era él, sí podría hacerlo, pero se lo dijo medio dudosa. Vemos que Ronan se encuentra ya con Aisel. Ronan le dice que no esperaba que estuviera tan temprano. Aisel le recuerda que la amenazó diciendo que si no iba ya sabe lo que le pasaba. Ronan le dice que en esa noche estarán muy ocupados, ya que le pondrá una prueba, y esa prueba es que Aisel utilice la telequinesis en él y lo levante lo más alto que pueda. Aisel le dice que podría ser peligroso, pero Ronan le dice que no le pasará nada, que haga lo que le dice. Es entonces que Aisel utiliza la técnica de mano invisible y levanta a Ronan a una buena altura. Ronan piensa que es mucho mejor de lo que pensaba, solo le faltaría mejorar su técnica, pero recuerda que esa sensación es la misma o similar a la que vivió en aquel entonces cuando estaba luchando con Hayute. Lo que le permitió darle pelea fue eso, la telequinesis. Ronan cuenta que la telequinesis es una habilidad rara entre los magos. Eso significa que Aisel se convertirá en parte importante para su futura batalla con Hayute, y con una sonrisa piensa en que es muy buen comienzo. Aisel le dice que ya no puede sostenerlo más, pero Ronan le dice que aguante un poco más ya que quiere comprobar algo, y le dice que bajará él mismo. Ronan saca su espada y al parecer cortó el flujo de mana que utilizaba Aisel para sostenerlo. Aisel le pregunta que qué acababa de hacer. Ronan intenta evadir el tema diciéndole que solo fue un movimiento acrobático. Ronan piensa en la habilidad que utilizó y piensa en que esa podría ser la razón por la que su espada no funcionó contra él. Ronan le dice a Aisel que ha pasado la prueba y le da un bolso y le dice que lo siga ya que tienen otra cosa que hacer. Aisel le pregunta qué van a hacer a esas horas de la noche. Ronan le dice que lo que van a hacer podría convertirse en la primera página de la biografía más grande del imperio. En el camino Ronan le habla sobre la academia y le pregunta si quiere ir con él. Aisel le responde que él tiene talento en las artes marciales, pero él no sabe hacer nada, y se dice a sí mismo que es un cobarde y tímido. Ronan le pregunta que si acaso quiere seguir viviendo de esa manera, ya que tiene un talento innato.
y si sigue así solo lo desperdiciará. Le pregunta si esa es la vida que quiere. Además de eso, Ronan le dice algunas de sus verdades, como que es un cobarde, un llorón, que es un perdedor que se asusta con todo, pero Ronan como buen amigo le dice que eso está bien, ya que puede cambiar eso a partir de ahora, y le dice que el tiempo pasa y no se puede cambiar, y un día se arrepentirá como él lo hizo en su vida pasada. Aquí Ronan se puso muy poético. Ronan le pregunta que si ya cambió de opinión. Aisel queda asombrada, asombrada, me equivoqué, es asombrado, aunque parezca mujer, es hombre, ya que piensan que Ronan se preocupa por él, pero en realidad eso era parte del plan de Ronan. Ronan le dice que empezará con su primer obstáculo para que llegue a ser alguien varonil, y ese es luchar con un duende lunar, que no es cualquier duende, sino que es el líder. El duende lunar es un tipo de goblin que aparece por esta zona. La mayoría de la gente los diferencia de los goblins normales por su piel amarilla y sus cuerpos desfigurados. Pero el verdadero rasgo que los diferencia a los demás goblins es que estos se vuelven locos por el oro, joyas y tesoros. Y para conseguir dichos tesoros emboscan a los mercaderes y les roban todo lo que sea valioso. Y después reúnen todo en una zona y celebran un festival en una luna llena, como en la noche en la que se encuentran ahora Ronan y Aisel. Ronan le dice la razón por la que están ahí, y esa es para robar todo ese tesoro. Aisel le pregunta que cómo supo o de dónde sacó toda esa información sobre los duendes esos. Ronan le responde que tiene sus maneras, cuando en realidad todo eso lo descubrió cuando vagaba en su vida pasada. Ronan le dice a Aisel que solo tiene que usar su telequinesis para mover todo ese tesoro a la bolsa. Aisel le dice que no es tan fácil, ya que si se despertaran estarían acabados, y le dice que no deberían de hacerlo. Ronan, para convencerlo, le dice que necesitan dos cosas para entrar a la Academia Fillon. Una de ellas es el dinero, ya que las matrículas son una locura. La otra es la experiencia real, ya que necesitan ganarle o al menos igualar a esos niños ricos, que son entrenados desde pequeños por élites. Y la mejor manera de ganar experiencia es arriesgando su vida. ¿Y quién es más para ser sus oponentes que esos duendes? Y así es como Aisel iba tomando el tesoro de los duendes y logran llenar las dos bolsas. Ronan se encontraba re feliz, ya que había encontrado a un secuaz muy bueno. Y cuando estaban a punto de irse, unos dos tipos que iban correteando a un pájaro, a la hora de estarlo correteando estaban haciendo un escándalo, y eso lo escuchan los duendes. Y cuando el líder ve su cofre se da cuenta que le aplicaron la de la TAM. Y observan a Aisel y a Ronan frente a ellos, y rápidamente van hacia ellos, obviamente. Aisel, pues es Aisel, y se desploma por el miedo. Le dice a Ronan que huya, pero Ronan, como buen macho alfa, saca su espada, ya que sin el dinero no pueden entrar a la academia. A la hora de sacar la espada, Ronan, como buen veterano, analiza la espada y calcula que solo resistirá unos 15 ataques, cuando habían 30 duendes. Así que sin mucha palabrería acaba con 3 de ellos con un espadazo. De ahí vemos cómo acabó con todos los duendes, y Aisel queda sorprendido por lo que acababa de ver, ya que a los demás duendes los acabó en un 2×3. Ronan le dice que tome las cosas, ya que se irán a casa. Mientras caminaban, Ronan se siente agotado, ya que no tiene tanta fuerza ni resistencia física, así que se decide que cuando vuelva se dará el entrenamiento de su vida. Aisel le pregunta que ¿qué habrá sido el chillido de hace un rato? Ronan le responde que no lo sabe, pero que esos tipos pagarán por haberles dificultado su misión. De repente alguien le lanza una flecha a Aisel, pero Ronan la detiene, y ve que son 2 tipos, los cuales le dicen a Ronan que lo disculpen, ya que pensó que eran monstruos. Sí, claro, yo voy a confundir una gallina con un dinosaurio. Mientras decía eso, observaba el tesoro que llevaba Ronan. Ronan, sin pelos en la lengua, le dice que se deje de tonterías, ya que es más que evidente que quieren el tesoro, y les pregunta que quiénes son. Ellos se presentan como Caliborro. Rápidamente uno de ellos va hacia Ronan, pero él lo detiene y le da un golpe, con el que le arrebata su arma, y de ahí el otro va hacia Ronan, pero Aisel usa su telequinesis para inmovilizarlo, y ya con eso el prota acaba con los dos, ya que por supuesto que no dejaría vivir a los tipos que intentaron matarlo, además que pertenecen al grupo Caliborro, los cuales cometen todo tipo de delitos, y es el grupo más malvado del imperio. Ronan le dice a Aisel que dejarlos vivir sería como un crimen, es por eso que se los echó, y cuando ya estaban por irse, una bolsa se mueve, y cuando la abren de ella sale un pájaro, el cual tiene plumas azules.
Ronan y Aisel quedan sorprendidos ya que nunca habían visto uno de ese color. Ronan se da cuenta que tiene un grillete en sus patas. Ese grillete no le permite moverse libremente ni usar el mana. De repente el pájaro habla, pero no es él, es su dueño quien se estaba comunicando con Ronan. El dueño se presenta como Baren. Él les dice que es un investigador de bestias y es el guardián de Marpes, y le pregunta a ellos que quiénes son. Ronan le responde que son transeúntes, los cuales se pelearon con los cazadores que tenían atrapado a su pájaro. Solo le dice eso, ya que pues lo demás es historia. Baren le dice que está muy agradecido con él y en deuda, y le dice que no sabe cómo pagarle. Aisel, como buena persona, le dice que no hace falta y le pregunta que cómo le pueden devolver al pájaro. Ronan le pregunta que si le quita eso ya podría volar bien, a lo que Baren le responde que eso cree. Ronan corta el grillete con su espada y le dice al pájaro que regrese con su dueño. El pájaro se le acerca, o bueno, no él, le acerca su trasero. Baren le dice que le arranque una pluma, ya que el pájaro quiere reencontrarse con él. La pluma es como una brújula que los dirige a su cuerpo original. Baren le dice que si llegara a ir a la institución que los visite, ya que le pagará la deuda por haber salvado a su pájaro. Y así es como el pájaro se va volando rapidísimo. Pero al parecer le dejó algo a Ronan. Unos días después, Ronan fue a vender las joyas con el dueño de la mercadería Caravel, Duon Caravel. El señor le da 20 monedas de oro por una cadena. El señor estaba complacido por haberse encontrado a un buen cliente, al igual que Ronan, quien estaba feliz por haber encontrado a alguien que lo entendiera, ya que los demás comerciantes lo querían estafar. El señor le pregunta si tiene otra cosa que quiera que valore. Ronan le muestra el huevo que le dejó el pájaro azul. Vemos cómo Ronan al principio confundió el huevo con popó de pájaro, así que lo arrojó contra una roca, pero descubrió que ese huevo es de hierro, ya que quedó intacto. Ronan piensa en que ese huevo puede parecer algo especial, que si proviene de una criatura fantástica significa que lo que dejó también tiene que tener algún tipo de valor. El señor, al analizarlo, le pregunta que si acaso es defecación de caballo. Bueno, popó de caballo. El prota desanimado le responde que no. El señor le dice que solo bromeaba y le dice que no sabe lo que es en realidad. El señor le recomienda ir a un lugar especializado en analizar objetos raros. Ronan guarda el huevo y le pregunta que si vende libros sobre Filión. En sí le está preguntando si vende guías ya que quiere entrar a la academia y pasar el examen de ingreso. El señor se alegra de eso ya que su hija, al igual que él, hará el examen y le dice que ella podría ayudarlos. En eso llega su hija, Maria. El señor le dice que salude a sus mejores clientes. Maria se ve con una actitud engreída y le pregunta que si esos bebés son sus clientes. El señor la regaña por eso y se disculpa con Ronan y Aisel. Ronan va y le pregunta que si realmente es Maria, ya que al parecer en su vida pasada conoció a esa Maria, pero la otra Maria tenía una apariencia diferente, así que Ronan se le acerca y le pregunta que si ahí abajo tiene miembro. Ahora, ¿qué pasará? ¿Le dará la golpiza de su vida o en realidad tendrá tremenda bestia? Bueno, esto lo sabremos en la siguiente parte, ya que hasta aquí concluye la primera parte. Esta parte abarca del capítulo 1 y al 8. Ya sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.